hay partidos grandes. Y luego está este, porque cuando se enfrentan Real Madrid y Bayern Múnich no es solo fútbol, es historia, es polémica y sobre todo muchas cuentas pendientes. Y además, cada vez que se cruzan pasa algo. Así que vamos al vídeo de hoy. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y como digo siempre, suscríbete al canal para tratar de encontrar esas historias de fútbol de las que quizás no se hablan tanto o que se hablan de otra manera. Vamos con el vídeo de hoy, el clásico europeo. Como digo siempre, dentro vídeo. A priori podemos pensar que los clásicos, o que cuando llamamos a un partido un clásico, tienen que ser partidos entre equipos que o comparten ciudad, o comparten país y rivalidad política en algunos casos, pero no calificamos tanto como clásico a partidos entre equipos diferentes de ciudades que a lo mejor tampoco es que tengan una rivalidad en sí misma, pero que muchas veces, si lo llevamos al plano deportivo, aquí sí lo podemos considerar como tal, porque Real Madrid y Bayern Múnich al final son dos de los equipos más clásicos y más potentes de todo el mundo. Pero es que estos dos equipos es la eliminatoria que más se ha jugado en toda la historia de la Champions League. Y además donde tenemos muchísimas historias, muchas polémicas, muchas expulsiones, muchos resultados y eliminaciones para uno y para el otro. Y dos equipos que están acostumbrados a llegar a las fases finales. Y en muchos casos, como digo yo siempre, son dos equipos que por lo que sea, por historia, por identidad, por lo que sea, han sabido hacer de esta competición un poquito parte de su propia identidad. Tenemos por un lado dos identidades además muy marcadas. Por un lado el Real Madrid, lleno de misticismo, de las remontadas, y por el otro lado el Bayern Múnich, con un estilo dominante, con un estilo muy físico, con una sensación de poderío sobre el resto de los rivales que muchas veces ha dejado asombrado al resto de Europa. Así que el partido que se va a vivir esta noche en el Santiago Bernabéu es el clásico de Europa por antonomasia. Como decía al principio, este partido o esta eliminatoria es la que más se ha disputado en toda la historia, tanto de la Champions League como de la Copa Europa. Y es que si empezamos a buscar enfrentamientos importantes entre estos dos equipos, nos tenemos que ir fundamentalmente a la década de los 70. Y ahí nos encontramos con el primer gran Bayern dominador europeo, el Bayern Múnich de los Franz Beckenbauer, de Rummenigge, etc. Aquel Bayern Múnich ganó 3 Copas de Europa seguidas, una, por cierto, frente al Atlético de Madrid en una famosa final de infausto recuerdo para los aficionados del Atlético, pero eso es otra historia. Lo que tenemos que pensar es que el Bayern era el dominador absoluto en esos años y el Real Madrid venía de ser el dominador en las décadas anteriores, el famoso Real Madrid de las 5 Copas de Europa seguidas, que luego del 66 ganaron otra Copa de Europa frente al Partizan de Belgrado. Y en esta época también tenemos el primer enfrentamiento entre ambos equipos, que se dio en la temporada 75-76 en semifinales, es decir, empezamos fuerte el primer enfrentamiento, lo que luego iba a ser el clásico europeo de los clásicos, con el permiso de otros grandes, se dio en semifinales. ¿Y qué pasó en aquella eliminatoria? Pues que en Madrid empataron a 1 y en Múnich ganaron los bávaros por 2-0 y llegó a la final el Bayern Múnich. Durante muchos años el Bayern Múnich era precisamente el equipo que menos quería el Real Madrid cuando esperaba sus sorteos, y esto era porque el Bayern tenía una potencia fuera de toda duda y además porque jugar en Múnich era normalmente durísimo para cualquier rival. Uno de los momentos más icónicos que se recuerdan de los partidos entre estos dos equipos fue en el año 1987, cuando jugando en Múnich se dio el famoso pisotón de Juanito a Lothar Matthäus. Tenemos que ponernos en contexto. En ese momento el Bayern iba ganando el partido, un partido en Múnich muy duro, el partido estaba caliente, como digo, y el Real Madrid estaba básicamente de los nervios.
¿Y qué ocurrió? Pues que Juanito, presa de los nervios, se le fue completamente la cabeza y llegó a pisar al jugador alemán en la cabeza. La consecuencia fue una sanción durísima, por supuesto la expulsión de aquel partido y una imagen que se ha quedado para la historia de la competición europea, para la historia del fútbol realmente. Otro de los clásicos nombres de estos partidos es Oliver Kahn, y a lo mejor tenemos que irnos a recordar el año 2001, donde se volvieron a enfrentar estos dos equipos y Oliver Kahn fue un ogro aquel día para el Real Madrid. Fue el día que parecía que daba igual lo que hiciera el Real Madrid porque siempre iba a estar ahí Oliver Kahn. Y eso, sumado a muchísimas declaraciones antes de los partidos, a muchísima rivalidad que ya se estaba gestando, podemos decir y podemos concluir que otro de los momentos icónicos fue aquella semifinal del año 2001. Con la llegada de la década de los años 2010, empezó a cambiar esa tendencia y el ogro parecía que se había convertido el propio Real Madrid para el Bayern Múnich. Fueron muchas veces las que los madridistas eliminaron a los bávaros, eliminándolos muchas veces e incluso ganando en Alemania partidos a priori que lo tuvieron hasta fácil. Que eso, en contraprestación con lo que había sucedido en Múnich en aquellos partidos en las décadas anteriores, la verdad es que llamaba bastante la atención. Estamos hablando ya del Real Madrid de Cristiano Ronaldo, de los nuevos fichajes, del Real Madrid que ganaba Copas de Europa en la última década prácticamente como rosquillas y que eliminaba casi sin sudor al Bayern Múnich. Otro momento mítico de estos partidos lo podemos buscar hace realmente nada, en 2024, el día que se produjo aquel mítico pase de Kroos a Vinicius para que él definiera. Es una de las imágenes que además yo creo que más echan de menos los madridistas en los últimos años. Al final estamos hablando de dos clubes que son historia pura de la Champions League y del fútbol europeo y de la Copa Europa, como son el Real Madrid y el Bayern Múnich. Por supuesto, con dos clubes que por lo que sea, por identidad, por historia, por mística, como he dicho antes, se les da bastante bien esta competición y siempre están entre las quinielas para ganarla. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Qué va a pasar con la eliminatoria y con el partido que se va a jugar hoy? Me gustaría que lo dejaras abajo en comentarios porque me apetece leerlo, me apetece leer qué es lo que pensáis que va a pasar. Yo personalmente creo que en este caso sí es favorito el Bayern Múnich, pero como digo siempre, no me gusta descartar, porque ya nos ha enseñado mucho la historia, que el Real Madrid puede hacer cosas impensables, a pesar de que parezca que no esté nada bien. Vamos a dejar el vídeo aquí, espero que sea un partidazo, espero que sea otro de los duelos y que nos deje alguna otra imagen icónica, que yo creo que puede ser así, y esperando a ver qué pasa. Vamos a hacer una cosa, al terminar este partido creo que voy a hacer un pequeño vídeo reaccionando o dando mis primeras impresiones de lo que ha pasado en el partido. Así que te espero por aquí, suscríbete al canal, que aquí vamos a hablar mucho de fútbol y además este año hay mundial y hay una cosa que estoy pensando que va a ser muy divertida y muy interesante que hacer con estos dos canales, tanto aquí en Historias de Fútbol como con el otro en Alphone Explora. Sin más, vamos a dejar el vídeo aquí y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.